de las autoridades federales de educación para decir, sí, gobernador, aquí vas a tener el recurso. ¿Por qué? Porque este ejercicio 2019, que prácticamente ya tiene 6 meses, lo único que va a estar haciendo el gobierno del estado es ir a pedir el recurso quincena por quincena. El gobernador tiene el dinero ahorita en las cuentas del estado para pagar la segunda quincena de junio, es decir, el 15 de junio, pero no tiene para la última de junio y tampoco tienen el dinero para pagarle a los maestros, en este caso, el periodo vacacional de julio y agosto. ¿Qué se requiere? Hacer política, acercarse más al presidente, y me parece que si el presidente le exigió de manera puntual, porque después lo declaró el gobernador en el evento de Pinos, que necesitaba transparentar la nómina magisterial del Estado, me parece que el gobernador va tarde, lo tiene que hacer de inmediato para darle certeza al presidente y que cuando menos este gobierno no entre, como dice él, a una parálisis financiera a propósito de no haber previsto este escenario que en cualquier momento podía ocurrir. Yo soy hijo de maestro, soy nieto de maestro, sé lo que es vivir en una casa al día con el sueldo que los maestros viven, y me parece de verdad muy desafortunado porque no hay discurso que valga y no hay pretexto de verdad que sirva cuando la gente no recibe su quincena de un trabajo devengado. Aquí es destacable también, si me permites de manera muy breve, el trabajo político que hizo Soraya Bañuelos, que es la lideresa de la sección 34, junto con el maestro Alfonso Cepeda, que es el secretario general del Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque trascendió que Esteban Moctezuma y los funcionarios de Hacienda del Gobierno de México lo reciben no por la gestión del Estado, sino por la fuerza del CENTE, por la fuerza del magisterio, que fue solidario más que con el gobierno, con sus agremiados, por supuesto con los maestros. Profesor, a final de cuentas, bueno, evidentemente usted tiene la lectura en el ámbito estatal y al interior del sentir de las y los maestros, que sin duda tienen un encargo en estos tiempos verdaderamente titánico y a veces rebasado. No estamos hablando los términos nada más de la educación, es decir, el trabajo que un maestro hace día a día debe ser verdaderamente correspondido, no solamente con esta cuestión de las quincenas, pero cuando se va más allá y llega el momento del pago y simplemente no hay, porque a final de cuentas en la administración, que usted también ha estado en la administración pública, se debe de tener esta base de la previsión, y en los términos políticos se debe prever que pues las cosas sí se tratan y se hablan muy bonito entre el gobierno federal y el gobierno del estado, pero en los resultados o en el lenguaje financiero se están hablando bien feo, casi a groserías. ¿Cuál es la visión que tiene usted precisamente, particularmente desde el ámbito magisterial? Sí, yo le comentaría a usted y al auditorio que el incumplimiento en el pago de la nómina al magisterio es una experiencia no solamente amarga, dolorosa, traumática, inédita, que deja una huella profunda no solamente en el sector educativo, en el sector social, en el sector productivo, y creo que habla también de otra cosa fundamental: hay insensibilidad en el trato a los maestros. Las naciones que tienen sistemas educativos exitosos lo son porque han puesto en el centro la atención a los maestros. Sin maestros atendidos socialmente bien, económica, no tenemos educación de calidad. Y entonces, esto que pasó en Zacatecas se puede analizar desde varias aristas. Y yo le diría mínimo de 4 aristas. 1, la económica. 2, la sociológico-humanística. 3, la administrativa, incluso la psicológica, porque deja efectos psicológicos impresionantes. Le manifiesto la económica, para luego ir cada uno y llegar luego a la administrativa. La económica, el salario es un factor del ciclo económico fundamental, y el ciclo económico contempla consumidores y productores, y entonces se rompe la cadena. El salario es un elemento de sustento no solamente del trabajador, sino de su familia, para hacer frente a obligaciones como la vivienda,
el transporte, la alimentación, el vestido, incluso la recreación. Pero entonces se rompieron todas las cadenas del factor económico, del ciclo económico. Es decir, se afectó a los maestros, se afectó a la economía del Estado. Miren, los maestros cuando les entregan su quincena, ¿qué hacen? Van, pagan deudas a la tiendita, compran sus alimentos. Entonces el efecto es devastador en la economía. Esto genera un achicamiento de la economía, se afecta el crecimiento de la economía. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es una decisión mala y, por supuesto, coincido en que hace falta visión de planificación estratégica en el gobierno. No hay una anticipación. Y entonces, yo esto lo circunscribo fundamentalmente al trabajo de quienes colaboran con Alejandro Tello desde el sector educativo. Me parece que han estado siendo superados en los aspectos de la planeación estratégica, y Alejandro Tello debe de hacer algo, porque si esto sigue presentándose, se va a profundizar esta crisis, como ya lo han señalado aquí. Y entonces, ese es el aspecto económico. Déjenle, digo, en el aspecto social político. Sucede que con los maestros, en torno a este movimiento, hay un acto de protesta público, que es el de los maestros, pero también hay un acto de protesta invisible de un sector fundamental. ¿Cuáles son ellos? Los padres de familia, que solidarios con los maestros dijeron: tenemos un gobierno que si trata mal a los maestros, ¿cómo nos puede tratar a nosotros? Entonces hay un devastador movimiento de protesta, y si no lo han considerado bien, me parece que están actuando terriblemente mal, porque esto es un movimiento que descalifica a un gobierno. Y entonces me parece que a partir de ahora, si es que les interesa la opinión del pueblo, debe de venir una operación cicatriz y sensiblemente tratar bien a los maestros, pero también a los padres de familia. Y entonces se necesita un conjunto de políticas públicas que atiendan ver este tipo de situación desde la administración pública. Debo de decirle que el problema de la nómina en su actual crisis tiene una historia relativamente reciente, y se le explico muy rápido. En octubre del 2013, el Congreso de la Unión aprueba reformas hacendarias sobre la Ley de Coordinación Fiscal y se crea el FONE. El FONE entra en vigor en el 2015, pero ¿sabe qué, Omar, auditorio? Todos los estados tuvieron un periodo de gracia de un año, que fue el 2014, para conciliar cifras, para negociar plazas, y debo de decirles algo: inexplicablemente en Zacatecas no se hizo su tarea. Es grave. Y entonces esta es una herencia que le dejan una vez más a Alejandro Tello, y me parece que aquí lo importante no es buscar culpables. Por supuesto, sí tiene origen esta crisis, y entonces tuvieron, desde el 2015 a la fecha, tuvieron 4 años para resolver el problema. ¿Y qué cree? El aliado histórico de Miguel Alonso y de Alejandro Tello, que es Enrique Peña Nieto, ¿les ayudó alguna ocasión? No. Y entonces me parece que es injustificado e ingrato endosarle el factor de la crisis a Andrés Manuel López Obrador, cuando no hubo, como bien lo dice el licenciado Víctor, un mínimo de capacidad de planeación anticipatoria y estratégica. Déjenle digo los efectos psicológicos. Los efectos psicológicos que no se ven, imagínense, como él lo dice, yo soy de familia, yo lo he vivido, cuando a mí no me llega el salario o no me llegaba, en fin, no se imagina el traumatismo no solamente individual de la familia. Imagínense quién va a pagar, nada más para darle un dato ilustrativo: maestros que tienen créditos en casas, de vehículos, y ¿sabe qué? El no pagar puntualmente su crédito, ¿sabe qué? El banco se los va a comer, ¿eh? Y entonces, ¿quién está viendo esos daños colaterales? Nadie. Entonces, yo diría,
hay una administración del sector educativo terriblemente insensible, y yo quiero ser incluso lapidariamente crítico, y le voy a decir, cuando hemos tenido administradores del sector educativo procedentes de la universidad, salvo excepcionales casos, han metido en una terrible crisis al sector educativo. Y entonces le puedo dar experiencias porque yo lo he vivido, y esta me parece que no es la excepción. Falta sensibilidad, capacidad técnica, capacidad pedagógica, y entonces tenemos un sector educativo devastado en calidad, en cantidad, y no se diga ahora en asuntos financieros. Sería mi primer acercamiento sobre el tema. Bien, Tere, a final de cuentas, sobre este asunto, y pusimos las declaraciones del gobernador hablando particular. Me llama mucho la atención esta solicitud en un momento como el te golpeo, pero no te quejes, no llores, diciéndole a los maestros, no, ni hagan panchos, no hagan manifestaciones, porque se van a buscar ahí la animadversión de la sociedad. Pero perfectamente lo acaba de mencionar el profesor, los bancos no se esperan ni ponen a nivel masivo, es que son maestros de Zacatecas y no son de entrada, vienen que de 120, 230 pesos más o menos por día los moratorios, que ya significa quizá el transporte de una semana para un miembro de la familia. La insensibilidad nos está comiendo en Zacatecas. En la parte social, en la parte sensible, ¿qué panorama observas? Porque yo veo a puros funcionarios que sí les llegó su quincena en tiempo y forma, y que no corresponden esos sueldos al trabajo que están realizando ni a la capacidad que tiene el Estado. Parece un doble discurso, ¿no? No hay dinero, pero nosotros sí estamos ganando a lo que se gana a nivel nacional. ¿Cuál es la parte sensible en este aspecto? Pues mira, el maestro Víctor y el profesor Manuel Ibarra han dado argumentos bien importantes que hablan, ilustran esta crisis financiera que se está viviendo particularmente en Zacatecas, aunque al parecer es un asunto que está en todo el país. Es muy delicado lo que ocurrió, se registra desde el viernes, el sábado hubo protestas, el domingo da la conferencia de prensa el gobernador del estado, en donde habla de estos puntos tan serios como son la posible parálisis operativa, y otro argumento que dio ahí. Y el lunes pues se viene el paro de los maestros, se van a las gestiones a México. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno federal? Y creo que es lo que nos está faltando mencionar ahorita. El gobierno federal dice: condiciono apoyo de federalizar la nómina magisterial del Estado siempre y cuando te sometas a una auditoría en donde me demuestres que no existe corrupción. El argumento reiterativo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, siempre poniendo el dedo en el renglón de la corrupción, y en ese sentido hablando de que posiblemente, porque en otros estados también ha ocurrido, y no es un asunto menor el de Zacatecas, en donde también muchas veces trascendió esa corrupción en función de los comisionados en partidos políticos, en no sé qué. Bueno, dice el gobierno federal: te sometes a una auditoría y federalizo siempre y cuando esté bien, ¿verdad? El gobernador acepta, e incluso, fíjate, fue más allá cuando dice, sí, acepto la auditoría, y si hay corrupción, aquí está, ofrezco mi renuncia. Creo que no es la primera vez que el gobernador habla de una renuncia, y no me parece a mí adecuado tampoco que lo haga, ¿no? Claro que no. Y sin embargo, bueno, no es viable. Ocurre, y yo creo que el gobernador, presionado como está
en una situación en la que se encuentra, en una circunstancia en donde vemos su estado de ánimo, reflejo de las declaraciones y de la actitud que toma al hacerlas, bueno, pues este es lo que yo te puedo ofrecer, ¿no?, a Andrés Manuel López Obrador. Que no se le aceptó, ¿no? Nada más por cuestiones y formas políticas. Oye, pero yo me pregunto, ¿puede un gobernador presentarle su renuncia a un presidente de la República? No, en términos legales y constitucionales no se puede. ¿Por qué dirá? Son irrenunciables. Bueno, ¿por qué dirá esas cosas? Entendemos que es la cuestión metafórica, decir, si hay corrupción, porque yo estoy presentando esta prueba de confianza, si hay corrupción. Ahora, es desafortunada de meter las manos al fuego cuando ahora, yo me pregunto si de veras tiene la certeza el gobernador del estado de que no haya corrupción. O sea, no sabemos. Y además es lapidante, Silvia, en un tema que el gobernador ha sacado desde el inicio, antes de su administración, prometió ser el gobernador más transparente y el gobernador de la educación, dos temas que, híjoles, están fallando. Tú has tenido este contacto en administraciones públicas, Silvia, y de eso se trata este panel, de hablar de cercanías, de hacer comparativas también. Las formas políticas, ¿cómo las observas en esta administración? ¿Las hubieras visto en administraciones pasadas? Bueno, yo para empezar diría que tal vez el gobernador debió dejar salir con el tema nada más a la secretaria de Educación. O sea, no exponerse como lo hizo, porque da la imagen de un gobernador perdido en la circunstancia, un gobernador débil que está diciendo, me tratan muy bien pero no me dan el recurso, un gobernador que anticipa fracasos, porque dice, y no tenemos todavía para la nómina que viene y la que sigue. Entonces tú te quedas, yo no puedo como ciudadano escuchar a mi gobernador hablar en ese tono, mucho menos decir, oigan, maestros, respáldenme ustedes en la gestión. Entonces, es desafortunada desde el punto de vista de la imagen del mandatario esa salida a los medios de comunicación con esos contenidos. Hubiera salido sola la secretaria y hubiera dicho, pues ella tiene mucho de responsabilidad. Ella tiene finanzas también, al final de cuentas es cuestión de recursos. Ellos sí pueden renunciar. Ellos sí pueden renunciar. No sé si deba decir, ellos deben renunciar, pero no, Jorge, no. Yo soy fan de Jorge Miranda y me parece que es uno de los servidores públicos poquísimos. El único, junto con Fito, son los dos que siempre hacen, salvan la imagen del gobierno del estado de Zacatecas. Jorge hace verdaderos malabares y fíjense cómo Jorge en esa conferencia de prensa dice, todo lo que se podía hacer ya se hizo, ya no se puede hacer más. Yo dije, ay, qué frase, pero está bien que la diga Jorge, pero ver al gobernador expuesto de esa manera, ahí también diría yo, los asesores, ¿tiene? ¿Ustedes se dan cuenta si tiene asesores? Debe tener muy malos. Debe tener muy malos porque sí deben decirle, oiga, gobernador, sea cuidadoso. Yo, si va a salir el gobernador, bueno, que diga, vamos con todo a exigirle a la federación porque es compromiso de la federación, ahí está el FONE, ahí está esto, ahí está lo otro, es un compromiso que me hizo a mí el propio presidente, y no ponerse de pechito a decir que las cosas están tan mal. Es como en una familia, si tú eres el jefe de la familia, no puedes llevar a tu familia al desánimo total, tú tienes que decir, no, a ver, mañana nos levantamos y vamos a hacer estas cosas de esta manera bien. Yo también soy hija de maestros y sé todo lo que plantearon, muy bien planteado quien me antecedió en la palabra, todo lo que se sufre, si de por sí se sufre con un sueldo tan bajo. Ahora, me preguntabas de gestiones de otros tiempos. Oye, había gestiones bastante exitosas. Yo recuerdo muy especialmente las gestiones de Amalia García Medina, que también tuvo problemas, o sea, tampoco la tenía facilita, y sobre todo en tiempos de aguinaldos.
siempre había con que, ay, ya vienen los aguinaldos, ay, la situación está difícil, son 1,000 millones, son tantos millones, y hacer gestión, pero siempre se llegaba el día y siempre había el recurso. Sabíamos que iba a haber el recurso. Y esta vez salir con esa actitud tan derrotista es preocupante. Lo que decía Víctor, de que estamos en un sexenio diferente, bueno, no, lo que estamos diferentes es el gobierno, también el sexenio es diferente, el quinquenio es diferente, el sexenio también con un Andrés Manuel López Obrador muy duro, muy rígido, pero en realidad siempre ha sido el problema, también lo decía Manuel Ibarra, bueno, y a poco en el tiempo del expresidente se resolvió con Peña Nieto, y eso que Peña Nieto, según esto, nos amaba porque le dimos todo el mayor número de votos en el país. Entonces esta situación es muy desafortunada, pone en entredicho la eficacia de un gobierno que debe dar puros puntos de precisión, golpes de precisión, como se dice, porque ahí viene el 2021 y todo lo que está haciendo será tomado en cuenta para ver si la gente le sostiene el respaldo al partido en el poder. Bien, abro el debate unos minutos porque tenemos otro asunto bastante importante. Sí. Solo para decir que el asunto no se resuelve con el pago de esta quincena, que no hay tiempo definido, si va a estar la auditoría de educación como la consulta de la presa Milpillas, pues a dónde se va a ir a parar, se va a ir alargando y alargando, y el recurso para los maestros, ¿cuándo va a llegar? Está el COBAES también que ha y ha estado recurrentemente batallando por este problema del no pago a los maestros. No se vale ya jugar en serio con los maestros, como lo dice el profesor Ibarra, como lo dice también. Y a mí lo que Víctor me preocupa, aquí robándole la palabra a todos, es que nos quedemos sin gobernador si renuncia. ¿Qué vamos a hacer? El problema es que no nada más te quedas con o sin renuncia. Lo dijiste muy claramente. Dijo que si había corrupción. Bueno, ¿tú crees que no? Oye, Gema Mercado hoy salió y dio la cara diciendo acerca de lo que se ha hecho en los últimos años en la limpieza pulcra, ¿verdad? Dijo, de la nómina magisterial. Y hablaba de que sí hay algunos comisionados, pero esos comisionados que son maestros de aula están comisionados a puestos administrativos de la Secretaría. Dice, ya no hay en los partidos políticos, ya no hay en organizaciones sociales, ya no hay en los sindicatos o no sé. ¿De los partidos se fueron a la Secretaría? De los partidos se fueron a la Secretaría ahora. Eso sí, no sé. Pero sí hay cosas irregulares o raras. Yo tengo una persona muy cercana que tiene una plaza ahí en la Secretaría de Educación, pero que siempre ha trabajado en otras áreas. Y cuando de las otras áreas, porque ha tenido puestos con gente de puestos políticos, aunque no de alto nivel, pero se terminan esos periodos y siempre dice, me regreso a mi plaza de educación. Entonces están ese tipo de cosas que yo no entiendo cómo se manejan, y yo digo, pues qué bueno que tengas tu plaza, pero se da. Entonces, que condicione el presidente de la República a una auditoría me parece de lo más normal, porque de Andrés Manuel se le puede esperar, sobre todo en esos temas. Y bueno, que se haga, el gobernador dijo adelante, y si no, bueno, las manos al fuego. Pero por lo pronto vimos a un gobierno muy rebasado otra vez, lo vemos rebasado en seguridad y ahora lo vemos rebasado en el tema de los maestros. Yo no sé cuál de las dos es más complicada, pero ya vienen 1,800 elementos de la Guardia Nacional. Ha cambiado de tema. Hasta septiembre, bueno, ya mero. Yo creo que aún ante el contexto complicado que tiene el sector educativo, yo veo salidas y veo la construcción de dos escenarios, uno a corto plazo y uno a largo plazo, aunque se pueden combinar ambos. El primero, tiene que pasar, ya lo hemos discutido aquí en este panel, en anteriores programas, tiene que pasar por la construcción de un gran acuerdo de respeto, de civilidad y de colaboración mutua Federación-Estado. Me parece que ese es el primer gran escenario, y entonces se debe de resolver. Si no se resuelve, bueno, si se resuelve, está
resuelto muchos problemas. Y además del gobernador, ¿hay alguien con la capacidad de hacer esa...? Debe ser el gobernador y construir puentes, y múltiples puentes. Entonces debe ser un puente multiplural. Y entonces, ahí les va, si no se construye el puente de comunicación con la federación, va a sufrir Zacatecas. Pero ¿cómo construyes puentes cuando viene el presidente Y lo maltratan. abuchean? Lo O maltratan. sea, esa fue una mala estrategia. Por supuesto, yo por ahí comparto. escuché de que bravo Carlos Peña, bravo Roberto Luébano. ¿Cuál bravo? No. Yo debo decir- pero vuelvo a preguntar, ¿dónde están los Yo asesores? debo de decir, Silvia, que ese es un error de gente de kinder en política, y quien lo haya autorizado es terrible. Y entonces, teniendo al jefe de la nación, creo que todos los reflectores deben ser para cuidar al presidente y al gobernador en turno. Por lo menos la ortodoxia política sí lo dice. Claro. El segundo escenario. La educación, maestro. Ah, claro, Pues, claro. no puedes abusar, Por sí, urbanidad sí, política. Puedes no coincidir, pero es el claro. presidente de la República. Y entonces se va a San Luis Potosí, les autoriza usted y ya están ejecutándose los grandes proyectos. Fíjate, nada más. Y el segundo escenario, nada más que ese es de Largo mediano y largo plazo, es la federalización de la educación pública, fundamentalmente la básica. Y en la federalización lo ha propuesto el presidente, el logro de varios objetivos: poner orden al gasto educativo. 2, sacudir el viejo modelo burocrático que ya no sirve al sector educativo. Y 3, homologar salarios, porque en muchos estados había 2 o 3 negociaciones y eso disparaba el gasto público. Y entonces creo que debemos explorar los 2 escenarios, prepararnos para el segundo, pero construir el primero con premura, pero con mucho detenimiento. Es decir, si no lo construimos, el horizonte de la fatalidad y el destino nos alcanzará. Y entonces yo sí veo salidas, pero por favor apostémosle al diálogo, al acuerdo, si no, Zacatecas estará maniatado y le pondremos al Estado una soga al cuello en su desarrollo. Ay, y eso Dios, es terrible. qué Eso es tremendo. terrible. Auditorio, coincido con lo que ha dicho Silvia, Tere y por supuesto el maestro Ibarra. En conclusión, ¿cuál es el punto? El gobernador me parece que debe de hacer un alto en el camino, tiene que hacer una gran reflexión al interior de su equipo y primero ver dónde está parado. Es decir, es un gobernador solo que tiene un equipo que no le acompaña y que están improvisando. Hoy veía, a propósito del secretario de Finanzas, que además es un querido amigo de muchos años, al que quiero mucho, y que es un hombre que sabe de finanzas públicas. ¿A qué lo mandas todo el día hoy a Juchipila a una audiencia? Ay. Eso es perder el tiempo. Las audiencias que están haciendo no sirven de nada. Eso no los va a acercar a la gente porque no están resolviendo. Mira, como es debate, temas. yo voy a interrumpir. Yo dejé escrito hoy, para que salga publicado mañana, que me gustó que haya ido y que esté yendo a los municipios, porque eso le da la oportunidad de placearse, porque yo le veo posibilidades de futuro para el 2021. Le Continúa. das patas al caballo. Pero mira, Jorge Miranda es un hombre brillante, que vale más en la Ciudad de México que en Juchipila, Claro, sí, por comiendo supuesto, pitayas, claro. con todo respeto. Ese es el nivel Ay. del gobierno, como es el nivel de gobierno el muchacho que se pone a comer cacahuates en la reunión de la delegación mexicana con la líder del Partido Demócrata. ¿Cómo puede ser posible que un alto funcionario del gobierno de México se ponga a comer cacahuates en un escritorio? Eso porque representan al país, no representan ya a un partido. ¿Me explico? Es la imagen del país, pero vamos a lo mismo. La gente que ve en las redes sociales, que ve en los medios de comunicación, que los funcionarios andan comiendo pitayas, ese es un gobierno de quinta, ese es un gobierno de improvisación, porque tenemos frente a nosotros retos más importantes: la seguridad, el tema educativo y el asunto financiero. No vale más Jorge Miranda en la Ciudad de México haciendo la gestión en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de Educación. Por eso el gobernador tiene la oportunidad de hacer un alto en el camino, dejar de lado este sentimiento de lastimar a los amigos. ¿Qué pasa si mueve al secretario de gobierno? Nada, va a mejorar su gobierno. ¿Qué pasa si mueve al secretario de administración? Nada, va a mejorar su gobierno. ¿Hay secretario ¿Qué de pasa? administración? Por supuesto. Yo ni siquiera sé cómo se llama. No tenemos director general del Colegio de Bachilleres, que renunció hace unas semanas y están esperando a ver a quién acomodan ahí. Entonces, el gobernador en esta crisis tiene la oportunidad, como decían los antiguos chinos,
de recomponer, reconfigurar su gobierno y tener gente con talento, gente con pasión, pero sobre todo gente con experiencia, que le quiten ese sentido de improvisación. ¿Por qué los tratan mal un funcionario, si me permiten, no diría yo principal, para tampoco entrar en un término peyorativo, como el oficial mayor de la Secretaría de Educación, que en plena reunión de los diputados, porque además hay video, les dice: díganle al gobernador que si protestan por el tema del recurso, tendrá 5 minutos de gloria, pero 1 año de calvario. Héctor de la Garza González se los dijo a los diputados locales, incluyendo la lideresa de la sección 34, cuando se reunieron con él precisamente en la Secretaría de Educación hace unas semanas. La reunión que se presumió como el acercamiento fue una señal de advertencia. ¿Pero por qué? Porque también los funcionarios, como Héctor de la Garza González, que fue candidato a gobernador de Morena por Tamaulipas, que fue o aspiraba a ser senador también de Morena, tiene por supuesto una identidad partidista, tiene una permanencia en un equipo político, pero también hay que decirlo, mide a quienes tiene enfrente, porque el diablo sabe a quién se le aparece, porque sabe que no tiene, por ejemplo, un representante del Estado que tenga experiencia. Lo digo con quién: el secretario del gobierno, que es un talentoso abogado, muy joven, que me parece que no era el momento en el que el gobernador debió haber colocado como número 2, encargado de la política interna y representante del gobierno, a alguien que el primer espacio en la administración pública fue ser su asistente en el Senado y después director jurídico. Pues cuando llegas tú a la Secretaría de Educación y frente a sí tienes a un hombre que ha sido senador, que ha sido diputado, que ha sido prácticamente todo, y es oficial mayor de una de las secretarías más poderosas del país, pues lo mide rápido y dice: este señor no tiene talento, no tiene altura. Me preocupa que digas, y lo ninguneo. Me preocupa que digas que hay crisis en el gobierno del Estado de Zacatecas. ¿A qué te refieres? A partir del tema educativo vamos a decir que el gobierno está en crisis. Bueno, es que no solamente es el tema educativo, es el tema de seguridad. Ahora regresa Ismael Camberos y dice: para Zacatecas la Guardia Nacional ya no viene en junio, viene en septiembre, porque también lo miden. Pero yo diría, Silvia, a propósito de la pregunta, el sector educativo no es un asunto menor, y yo creo que la gobernabilidad, no del sector educativo, sino la gobernabilidad de Zacatecas pasa por el sector educativo. O sea, tan solo en la administración centralizada son 27,000 trabajadores, sin contar la educación superior son 50,000 trabajadores. Multiplíquenlo por los integrantes de una familia. Y entonces, el sector educativo, si no se le trata bien, es factor de ingobernabilidad. Además, por sus aliados naturales, la sociedad, los padres de familia. Y entonces, claro que sí, incluso puede ser tormentoso el no atender adecuadamente al tema. Por cierto, ahí viene el otro ajuste en el sector educativo y que tiene que ver con la renovación de la dirigencia nacional del CENTE, que será otra lucha que abrirá las puertas de una guerra impresionante, Ahí viene en el inicio del segundo semestre de este año. Y entonces será una purga de grupos al interior del CENTE. Bien, me voy a ir. Tere, no has hablado, te voy a dar 1 minuto y medio de conclusiones para seguir con otro tema. No, adelante y cerramos que conclusiones. Que no. Autoridad habla. No, sí me Creo que gustaría saber de... está bastante expuesto ya, agotado. Es un momento crucial. Zacatecas se tienen que poner las pilas, tiene que haber a ver, Tere, Zacatecas, ajustes importantes así en el abstracto, gobierno para que se pueda dar viabilidad a estas demandas que son justas por parte de la administración, para que se federalice la nómina estatal. Va a estar para largo porque la auditoría se va a tardar, no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Bien, vámonos de lleno con el segundo tema. Ojalá las autoridades entiendan el tamaño que representan para la ciudadanía zacatecana. Es, como lo dijo Silvia, si en una casa no hay autoridad, un liderazgo, las cosas se descomponen. Si sale el líder nato, porque a final de cuentas, de alguna manera a través de una votación se le dio ese encargo con un escenario fatalista, poco vislumbrante de resultados,
pues la sociedad evidentemente va a caer en una situación de depresión. Y mire, los estados vecinos, a pesar de cómo están las cosas, la situación se ve completamente diferente y eso se mide bastante allá en la Ciudad de México. Vámonos con nuestro siguiente tema. No le vamos a dar mucha entrada al tema que trae al Ayuntamiento de Zacatecas en su primera circunstancia de guerra interna y conflicto. Silvia, se dio precisamente el anuncio del cese del asesor del coordinador jurídico, y después del secretario general de gobierno, y después vino la respuesta de los de Morena contra su presidente municipal por cuestiones de, pues dicen, pues todos están acusando de traición. Y Zacatecas ahí va vislumbrándose. Pues yo lo lamento porque Zacatecas va muy bien con Ulises Mejía. Yo sí reconozco que es un joven. Ay, pues, hoy estoy dándoles guayabazos, primero a Jorge Miranda, ahora voy con Ulises Mejía. Pero miren, Ulises está haciendo las cosas con tanto empeño que este asunto, como tú dijiste ahorita, la gente de Morena, bueno, está aprovechando la coyuntura perfectamente para quitarle presencia y fuerza a un presidente municipal que, si lo comparamos con otros, pues es una excelente persona que está haciendo las cosas bien desde mi punto de vista. ¿O tú qué opinas? ¿No se te hace que hacen las cosas bien? Yo leo en Ecodiario que va bien. Manuel, ¿a ti te parece que hace bien las cosas el presidente municipal? Es un buen presidente. Tere, ¿tú cómo lo ves? Sí, aquí el meollo del asunto y que ha dado lugar a este conflicto, ha sido que el coordinador general jurídico está representando a trabajadores despedidos y a su vez está representando al ayuntamiento en un juicio laboral. Son 40 trabajadores que están demandando su indemnización y bueno, ahí tiene influencia el secretario general también del ayuntamiento, Juan Manuel Valadez, tiene injerencia en tanto el coordinador general jurídico, pues es su súbdito de alguna manera, y entonces no da parte de esta situación, no informan al alcalde, y al parecer este es un vicio que se arrastra en los ayuntamientos. El ayuntamiento se deja ganar los juicios como una forma también de sacar dinero y que le den la comisión al jurídico. Eso se ha visto en otros ayuntamientos. No el ayuntamiento, sino las personas corruptas. Eso se ha visto en otros ayuntamientos del estado. Guadalupe fue un caso que yo recuerdo que fue escandaloso también. Bueno, pero este es el asunto que estaría dirimiéndose entre el alcalde Ulises Mejía, que dice: no voy a aceptar corrupción, en mi gobierno no va a haber esto, no se puede solapar esta conducta del funcionario, del coordinador general jurídico, y él inicialmente toma la decisión de separarlos del cargo y sin embargo no lo pudo hacer. El cabildo o parte del cabildo, a lo mejor hasta una parte minoritaria, porque yo vi en la conferencia de prensa 4 regidores y a la síndico municipal que están en contra de esta medida de la separación, que ya fue llevada como una rescisión de contrato al cabildo para rescindir el contrato al secretario y al coordinador general jurídico. Después de tu extensa interrupción, porque yo sí es cierto. No, sí, bueno, no esperé que la tomara tanto. Oye, fuiste mi jefa hace muchos años, pero eso ya pasó hace décadas. Bueno, yo insisto, el término es lamentable que esto esté sucediendo porque las cosas iban bien en el ayuntamiento de Zacatecas y porque estas confrontaciones internas pues impactan en un buen desempeño porque hacen perder el tiempo en cosas estériles que no conducen a nada. Yo creo que aquí lo que procede es un ejercicio de política fina que resuelva el problema de la mejor manera posible para que no afecte el desempeño del ayuntamiento. Víctor, dicen que todos los golpes que no te matan te fortalecen. ¿Pudiera ser algo similar? Como lo que me hizo Tere. Me fortaleció.
Bueno, definitivamente, yo coincido. Nosotros hicimos una encuesta en Ecodiario y 8 de cada 10 capitalinos están contentos con el trabajo de Ulises Mejía. Es un presidente que tiene una dinámica, que está haciendo las cosas bien, con una gran cercanía con la gente. Y me parece que también cuando las cosas se hacen bien, es normal en política que despierten suspicacias, celos, y que incluso sea aprovechado para otro tipo de intereses ajenos precisamente al fortalecimiento de un alcalde. Indistintamente de que nosotros podamos o no coincidir, por ejemplo, políticamente con el presidente municipal, con el propio gobernador en la crítica que le hacemos, pues es constructiva para que él, claro, evidentemente, sí, mejore. por supuesto. Y por supuesto también para el presidente de la República. En general tiene que haber un sentido de institucionalidad, me parece, al interior del Cabildo, y por otro lado también debe haber un ejercicio muy claro de entendimiento político. Los ciclos son normales por la dinámica política en la que la sociedad está inmersa de los funcionarios. En el caso particular puede ser que el propio secretario del ayuntamiento, Juan Manuel Rodríguez Valadez, que es una persona a la que aprecio, fue mi maestro en la universidad, puede que su ciclo haya concluido. Y también aquí es importante decirlo, es cuando señalamos que la experiencia siempre es muy válida, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. Era más fácil haber llegado, señor licenciado, su ciclo concluyó, muchísimas gracias política. por su servicio, vamos a salir todos de la mano, contentos en una foto. No pasa nada si eso se hace y se hace bien, porque ahora me parece que el tema del despido, justificado o no, finalmente trastoca primero a las personas, después la forma. Ahora, lo cierto es que ya tomada la decisión, creo que el presidente pues no debe echar marcha atrás. Y por otro lado, yo creo que en ambos actores debe caber la prudencia. Por un lado, hay que decirlo, entender, en este caso del secretario del ayuntamiento, que su ciclo concluyó. El hecho de que tu jefe salga a medios y diga, pues yo ya quiero que se vaya, me parece que yo ni siquiera hubiera permitido que llegáramos a que se supiera. Ay, qué me pena. voy, agarro mis cosas con dignidad y me voy a mi casa, porque la política es así. Pero no me quedo en un escritorio a decir, no me han notificado, voy a salvar mi honor, absolutamente. Y por otro lado, yo creo que también el alcalde hoy tiene la obligación de tener esa cercanía con la persona que al final del día fue su colaborador y buscar, insisto, una salida, un puente de plata para que él pueda dejar la administración y un mayor acercamiento tanto con la síndica como los regidores que están muy identificados con una corriente de su partido que tampoco es ajeno, tienen una identidad, digamos, con el Grupo Monreal. Yo creo que el presidente también tiene la obligación de acercarse con ellos y decirles, no es el momento político para disputas, Zacatecas tiene muchos retos, hay que mejorar los servicios, están haciendo un buen trabajo como ayuntamiento, es muy destacado y me parece que no hay guerra que valga, insisto, en esta condición de ganar, que es seguir caminando juntos. Entonces es un sentido de institucionalidad, pero tiene relación con lo que platicábamos del gobernador. Siempre es bueno que los gobernantes asuman la responsabilidad de los cambios, indistintamente de que porque si es tu familiar, si es tu compadre, si es cercano. Si no sirve, que se vaya a su casa, pero que tengan gente que sea eficiente, que les cumpla y sobre todo que les sirva a la gente. Las formas políticas, y cierro con usted, profesor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos 1 minuto y medio aproximadamente. Las formas políticas, al igual que está pasando en el gobierno estatal, parece que no se cumplieron, o se rompieron en la administración del ayuntamiento. ¿A qué nos puede llevar eso? Sí, bueno, en la cadena del poder público mexicano el municipio es el eslabón más débil. Y si vemos en Zacatecas, revisemos el escenario de los municipios y hay municipios en virtuales guerras internas. Está Guadalupe, luego estuvo X, luego... Y Zacatecas parece que se había salvado. Y tú ya fuiste secretario en el trienio, sí, acabas de ser. O sea, no puede ser que estén confrontados el presidente y el secretario. No, o sea, es una situación por supuesto absurda. que no. Entonces, una apreciación a nivel macro. Me parece que en México y en el país faltan políticas de coordinación municipalista para que los municipios no anden por sus lados, cada quien una visión de integralidad de los trabajos, porque los municipios son fundamentales para el desarrollo. Y en el caso particular de Zacatecas, yo diría, le apuesto a que se resuelva por la vía del diálogo y la legalidad, pero estoy de acuerdo que aquí deben de prevalecer
más allá de la legalidad y el diálogo, la madurez política. Hay para algunas gentes que se les pueden terminar los ciclos, y por lo menos yo he sido de esos. Cuando se termina un ciclo, gracias, y a lo mejor dejo uno las puertas abiertas. Entonces, claro, yo le apuesto que en el caso de el presidente Ulises utilice sí la legalidad, pero también la capacidad del diálogo para reconducir el tema y para que deje condiciones de estabilidad, de gobernabilidad y de aportar a Zacatecas, que es la carta de presentación del Estado, deje condiciones para que se siga proyectando Zacatecas desde la joya de la corona, como él le llama. Así y entonces, eso es fundamental, y claro, esto nos debe de recordar que necesitamos políticas municipalistas de integralidad para que no anden cada quien por su lado. Debiste haberlas ¿Y instituido. vendrían desde dónde estas políticas? Con esto llegamos al final de este programa. Muchas gracias. A ver, no, lo que dice Silvia, no, yo me refiero... No, es que se van los camarógrafos, Manuel. Yo diría, no, las políticas de integralidad deben de ser encima de un municipio. ¿Sí me entiende? Desde el Manuel, Congreso del desde el Estado. Congreso, desde... Manuel, era Sí. una broma. No. Tranquilo, Manuel. Gracias, Silvia, por Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Profesor Manuel Ibarra Santos, gracias a usted. Ya estamos viendo las 2 horas. No se crean camarógrafos. Muchísimas gracias por su compañía. Por supuesto, después del análisis, la mejor opinión la tiene usted. Hasta pronto. Hasta pronto. El debate sigue ahorita, ¿verdad?